fíjese que hace un poco de tiempo escuché una vez más, porque lo he escuchado docenas de veces, de un montón de gente que lamentablemente incluso son personas que son estudiosos de la palabra y que leen la Biblia y que todo el tiempo están pues metidos en lo que se supone que son las cosas de Dios. Decir, creo que no lo he escuchado en el púlpito, pero eso lo he escuchado en consejerías oficiales, por decirlo de algún modo. Eso de, ay, no, por favor, no pidas paciencia porque tú no sabes lo que te puede suceder. Tremenda herejía. Ahí le va. Mire, vamos a la palabra de Dios. Fíjese, la carta a los Romanos, capítulo 5, si la leemos completo el capítulo, se lo voy a leer desde el verso primero para que entendamos el contexto de esto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa este texto? Que la fe en Jesucristo nos hace partícipes de la justificación, es decir, de que al Cristo pagar nuestros pecados, nosotros seamos declarados legalmente justos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos hablando de la gracia, es decir, de todo aquello que Dios nos da, de las cosas que Dios nos da a nosotros específicamente en relación con nuestra vida salva por causa de la sangre de Cristo. Y dice, y no solo esto, sino que también, ojo, este texto forma parte de la misma idea gloriosa, de la misma idea de bendición. No es una idea de la cual tengamos por qué atribularnos, o más bien tener miedo, ¿no? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, teniendo como bendición la tribulación, porque la tribulación produce una de las partes fundamentales del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Fíjese, vamos a revisar este proceso. Estamos hablando de que la tribulación, ¿qué es una tribulación? Bueno, una tribulación es un mal momento, es un tiempo de sufrimiento. La palabra atribulado quiere decir con sufrimiento o con dolor. Entonces, la tribulación no estamos hablando de algo que pueda provocar Dios, porque Dios no provoca dolor, Dios no provoca sufrimiento. Es contrario a su naturaleza. Pero Dios, obviamente, también respeta nuestra naturaleza creada. Fuimos creados con libre albedrío. Y a veces nosotros nos metemos en problemas que nos causan sufrimiento. Y Dios permite que atravesemos por ese sufrimiento, porque eso nos enseña, como al niño, que a veces le decimos, bueno, está bien, súbete. Ya te dije 20 veces que no te subas a esa silla porque te vas a caer. Pero llega un momento en que el niño se sube y se cae. ¿Sabe qué va a pasar? La próxima vez ya no se va a subir, porque ya sabe que se puede caer, porque por más que le digamos, dice un dicho popular, los humanos no experimentamos en cabeza ajena, ¿verdad? Hasta que no nos pasa, decimos, ahí sí es cierto, sí era verdad. Entonces, la tribulación es producto del pecado, nuestro o de alguien más. No quiero decir que todo lo que nos pasa sea porque hicimos algo malo. Estoy diciendo que todo lo malo que puede pasar ocurre porque hay pecado en este mundo, porque vivimos en un mundo que está corrupto. Y este mundo corrupto provoca sufrimiento. Entonces, teniendo entendido esto, entendemos que la tribulación es un hecho natural de la vida en este mundo. Es algo que no podemos evitar en este mundo, porque este mundo es un mundo en el cual nosotros estamos atravesando por en medio de las consecuencias del pecado de la humanidad. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la tribulación produce paciencia, estamos hablando de algo que sucede de manera natural en el transcurso de la vida de un hijo de Dios para quien todas las cosas le ayudan a bien. Porque la tribulación no es exclusiva de los cristianos. Todos atravesamos tribulaciones. Y es más, yo puedo decirle casi con certeza que casi todos aquellos que llegamos a los pies de Cristo, llegamos a los pies de Cristo en medio de una tribulación. Llegamos a los pies de Cristo porque algo era ya superior a nuestras fuerzas. Y entonces se
resquebrajó nuestra soberbia, se resquebrajó nuestro orgullo, se resquebrajó un amor propio mal entendido y clamamos pidiendo ayuda. Y Cristo vino en nuestro auxilio. Naturalmente, entonces, nosotros tenemos tribulaciones por las cuales atravesar, como dijo el apóstol Pablo, para aquellos que tenemos la vida eterna, son breves y momentáneas. Pero sin embargo, cuando estamos atravesándolas no son nada divertidas, ¿verdad? No está padre. Pero la tribulación como tal tiene un fruto de bendición. La tribulación tiene como fruto de bendición la paciencia. Y la paciencia, amados hermanos, es aquello que a nosotros nos permite atravesar, digamos, por los niveles que Dios quiere que pasemos para que crezcamos y seamos edificados. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros somos pacientes, la tribulación se convierte no simplemente en un periodo de sufrimiento, sino en un examen a través del cual nosotros estamos entendiendo lo que Dios quiere para que nosotros crezcamos y seamos mejores, y seamos mayores. Porque eso es la prueba. La palabra que sigue dice que la paciencia produce prueba. ¿Qué es una prueba? Es la verificación de que si aprendiste algo. Así es un examen. Es un examen. Muchas veces nosotros equiparamos o usamos como sinónimo prueba y tribulación, y no es exactamente lo mismo. Una tribulación naturalmente puede constituir una prueba, pero no es una prueba si nosotros no estamos en el estado espiritual de estar siendo examinados por Dios. Si tú atraviesas la tribulación con angustia, con desesperación, con coraje, con ira, entonces estás siendo impaciente. Es decir, lo que tienes precisamente es que te falta la esperanza de que el Señor tiene todas las cosas en sus manos y Él tiene la respuesta. Esperanza es la capacidad para tener gozo y tener paz, aun cuando no haya llegado todavía la respuesta. Esperanza viene de esperar. Así, la prueba a nosotros nos conduce a crecer. Y esa prueba, para que ocurra, tiene que suceder en medio de lo que nosotros podemos considerar una tribulación. Y esa tribulación que nos enseña a esperar en Dios es bendición. Es bendición, de ninguna manera es una maldición. Fíjese bien, Santiago 1:3 repite el concepto, porque dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y ahí nos aclara de dónde viene el asunto, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es lo que está siendo probado entonces? ¿Nuestra resistencia al dolor? No. ¿Está siendo probada nuestro aguante al hambre? ¿Está siendo probada nuestro estoicismo ante el insulto, la agresión, la violencia o la amargura? No, porque todas esas cosas Dios sabe que no nos hacen bien a la larga, no son la forma en la que Dios planeó que viviéramos. Sin embargo, la puerta para salir de todo eso es Cristo Jesús, y a través de nuestra fe es que nosotros llegamos a la presencia y a la persona de Jesucristo. Ya lo leímos al principio cuando estábamos revisando el texto de Romanos, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, todo este proceso de tribulación, paciencia, prueba, esperanza, nos lleva a la fe, y la fe nos lleva a Cristo Jesús. Amén. Así, yo quiero que usted deje de vivir esa impaciencia y además incluso ese miedo de decir, ay, no vayas, no pidas paciencia porque capaz que te mandan pruebas. Pues mira, en el momento en que Dios decida que eres digno de sufrir por causa del Evangelio, tú puedes decir, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque estoy siendo probado. Eso quiere decir que ya estoy listo para pasar al siguiente nivel. Al nivel en el que Dios quiere que yo sea todavía más útil para su obra y que yo pueda darle más la gloria a Dios y que yo pueda ser más eficaz en la comisión que tengo, que es llevar a las personas que Dios pone en mi mano a los pies de Cristo. Esas personas en muchas ocasiones son nuestras familias, las personas que amamos. A lo mejor el principio de nuestra fe, y usted recuérdelo,
Cuando usted a lo mejor era una persona recién convertida, en que todavía tenía presente que su primer amor era Cristo, cómo predicaba el Evangelio a todo mundo, ¿verdad? En todas partes, a tiempo y a destiempo, incluso en momentos en los que podía considerarse inoportuno. Aunque conste, la Biblia dice que uno predica a tiempo y a destiempo, ¿no? O sea, no hay oportunidad buena para ello, sino que todo momento es hoy para predicar el Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a tornar otras cosas más importantes, a amarlas más que a Cristo, que eso es pasar del primer amor. Pasar del primer amor no es madurar, pasar del primer amor es menospreciar el amor que tenemos a Dios, que Dios tiene por nosotros. Cuando nosotros pasamos del primer amor, entonces ocurre que empezamos a disminuir nuestra capacidad para poder predicar el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque los sufrimientos y los problemas y las circunstancias de la vida nos apartan de esa emoción, porque es una emoción. Esa es la cuestión, ese es el problema, ¿no? Es una emoción, esa emoción con la cual al principio predicábamos. Pero de la emoción pasamos a la verdadera convicción a través de las pruebas que Dios hace en nosotros por medio de la tribulación, la cual produce la paciencia que es necesaria para que la gente voltee de pronto y diga, ya este loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué está sonriendo si la cosa está que arde? ¿Por qué? Porque hemos sido edificados en la paciencia. Tenemos esperanza y nuestra fe se ve fortalecida. Y entonces la tribulación se convierte en una prueba de la cual salimos victoriosos y damos testimonio del amor de Dios. Yo lo que le digo es, amado, no se trata de que usted se eche de cabeza en el problema, pero no rehuya con temor la prueba. No la rehuya con temor, porque puede estar seguro de que Cristo está con usted. Porque está escrito en la palabra de Dios, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto es una promesa de Dios, y siempre la cumple. A veces no nos damos cuenta. Mire, ¿alguna vez ha usted traído a su niño al lado, en un lugar difícil, con piedras, con agujeros, con charcos, y quiere tomarlo de la mano, pero el chamaco insiste en soltarse e irse solo? Y si lo consigue, de repente se cae, se raspa, se pega y se moja, ¿sí o no? A veces hacemos eso con el Señor. Él va con nosotros a medio de la prueba y nos tiende la mano. Y deberíamos hacer lo que hizo Betina. Pero mire lo que está haciendo ahorita. Eso es lo que le hacemos a Dios a veces. A veces hacemos eso. Y pasamos, pues relativamente solos, porque no es que Dios nos abandone, ¿verdad? Pero pudimos haber evitado varias caídas. Pero si hoy usted abraza por fe la confianza en que el Señor está con usted en medio de la tribulación, esa tribulación se va a convertir en fruto de bendición. Esa tribulación va a dar a luz paciencia. Esa paciencia va a darle la esperanza, es decir, le va a enseñar a esperar en Dios, y eso va a edificar su fe, y esa fe lo va a convertir en un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Medítelo, piénselo, y gócese, porque si nos rendimos a Cristo, si le somos fieles a Cristo, si lo amamos y lo adoramos a Él, entonces todo lo que está alrededor se va a convertir, como dijo Pablo, en nada más que una breve y momentánea tribulación. Y yo quiero decirle que cuando Pablo escribió esto, no estaba precisamente sentado en su oficina con sus Biblias en el librero y su computadora enfrente. Estaba preso en una prisión realmente horrible, porque en aquel entonces era usual que los prisioneros estuvieran en el cepo. El cepo era una especie de tabla con agujeros en donde se sujetaba el cuerpo, las extremidades, con la intención de obligar al cuerpo a una posición que produce dolor, que produce molestia, mucha molestia a lo largo de las horas. Y por supuesto, pues no había quien fuera a lavarlos y asearlos cuando hacían sus necesidades, ¿verdad? Era un lugar terrible para estar. Y ahí fue donde Pablo dijo, esta breve y momentánea tribulación. Así que, amados, seamos pacientes
tengamos esperanza, llenémonos de fe. Y todo esto, entendámoslo, viene cuando aprendamos a atravesar la tribulación, no que la pidamos, sino que la atravesemos confiando en Dios. Mediten.